Ustedes me dirán, señores. Hoja de ruta con Vladimir Villegas. Vladimir, bienvenido. Te iba a decir casi que bienvenido a Boti a las 5, porque salimos Sí, a las 5 de la señor, tarde vale. Sí, salimos a las señor. 5 de la tarde los martes. Te voy a decir una cosa, Jorge. Dime. Te votaste con tu programa, Jorge Botti. Bueno, la gran verdad es que esto no es solamente una cosa mía y además no pretendo en absoluto usurpar a la gente que te comentaba ahora fuera del aire, que si algo he aprendido de esto es lo difícil y el talento que se necesita para hacer un trabajo como el que hacen ustedes los periodistas permanentemente. Esto no es otra cosa que una Pero conversación. tú sabes que la conversación, yo me atrevo a sacar una frase de lo que tú acabas de decir, me atrevo a decir que la conversación es la fase superior del periodismo. Porque una buena conversación con alguien que tenga cosas que decir o con alguien que tú quieres, de quien tú quieres escuchar cosas, es mejor que una entrevista que a veces puede ser inquisidora, puede ser intimidante o puede ser algo limitante. Una conversación se abre muchos panoramas. Bueno, ¿no? y de hecho quienes inventamos esto, yo digo que es hijo de la pandemia, Hoja de Ruta, este proyecto, fue un poco el propósito que teníamos, buscar un espacio sin la presión del medio de comunicación en vivo, sin las interrupciones de publicitarias. Así es. Y además sin límite en teoría de tiempo, aun cuando en esta temporada estamos tratando de estar entre 30 y 40 minutos, no Eso más. está muy Algunas bien. de las conversaciones fueron bastante largas. Pues bueno, para mí ha sido una experiencia extraordinaria y además Vladimir estaba siempre en la lista y como me retaste públicamente hace poco en una entrevista dije, no, Vladimir está en este segundo lote. En el segundo lote no porque seas menos que el otro, ¿no? Sino porque esta temporada, que va esta por su quinta entrega, está dedicada a la atención de la coyuntura Exacto. Política, Que es muy importante. económica también y social, pero es básicamente la coyuntura política. De manera que nuestra intención de hablar contigo hoy aquí, Vladimir, es más en tu carácter, yo estaba pensándolo antes de venir, iba a decir en tu carácter de observador de la política. No, tú eres un operador político también. Lo sé, en algunas ocasiones, en los últimos años, nos hemos encontrado en reuniones y en algunas agendas. La política está hecha de hablarse, de encontrarse, con quien uno quiere y con quien uno no quiere. Tú eres un observador de la política, pero eres un protagonista y operador de la política. Y hoy quiero pulsar al Vladimir operador y conocedor de la política. El olfato que tienes para entender un poco dónde estamos parados y si de verdad la política se está moviendo, los engranajes del poder hacia lo que pudiera ser una solución de este conflicto de tantos años, o más bien estamos atascados todavía y lo que tenemos es una apariencia de que las cosas se están moviendo. Tal vez me estoy adelantando mucho y haciendo demasiado larga esta introducción, pero primero tu lectura del momento. Bueno, tú me preguntas, Jorge, ¿dónde estamos parados? Correcto. Yo creo que estamos parados en el primer escalón de la recuperación de la ruta electoral, que es fundamental. A mí me parece que eso es fundamental porque los factores de la oposición que durante algunos años han insistido en la ruta electoral y que no han salido de ella, no han sido lo suficientemente fuertes, no han sido lo suficientemente amplios, digamos, en cuanto a su tamaño, en cuanto a lo que representan, como para imponer el ritmo de la recuperación de la ruta electoral. Pero estoy viendo que su trabajo ha traído buenos resultados. Entre otras cosas, por ejemplo, creo que los propios resultados de las alternativas no electorales han coadyuvado a que la ruta electoral se ofrezca nuevamente como la ventana que nunca ha dejado de estar allí abierta. Correcto. Y bueno, de todas las opciones que estaban sobre la mesa, queda una que fue menospreciada, que es la ruta electoral, y yo le doy la bienvenida a quienes están de nuevo transitándola o están pensando en empezar a transitarla nuevamente. Me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros en Venezuela, y me incluyo entre los factores que quieren el cambio democrático en nuestro país, nosotros no andamos armados. Los ciudadanos que estamos descontentos no tenemos batallones, no tenemos comandos, no tenemos fuerza militar para enfrentar al gobierno, ni estamos buscándola. La única fuerza que tenemos es la palabra y el voto. No nos queda otra cosa. Y el activismo social, ¿verdad? Entonces, claro, creo que estar parados en ese primer escalón o en los primeros escalones del rescate de la ruta electoral es un magnífico recomienzo. Me gusta cómo lo defines, independientemente de que eso puede, digamos, para muchos, independientemente de que estén de acuerdo o no con esa ruta, pudiera dar la sensación de que es el comienzo de algo que puede ser muy largo, porque la perdimos, estamos de nuevo en el punto cero. Recientemente publicaba yo en Twitter una sola lámina de una encuesta que se hizo en el municipio Libertador. De eso vamos a hablar más adelante, del municipio Libertador de la alcaldía de Caracas.
porque me parece que además es emblemático para el país, la cantidad de electores que hay allí, y daba cuenta de algo, independientemente de quién estaba al frente en las encuestas o no. Hay una lámina que hablaba de la pérdida del capital político de la oposición entre el 2017 hasta el 2021. La autodefinición de opositor en el municipio de Libertadores llegó a estar en 52%, si mal no recuerdo la cifra, en el 2017, hoy está de nuevo en 21%. Casi 30 puntos por debajo y al mismo nivel, puntos más, puntos menos, que el que se define o autodefine como chavista. Y por supuesto ahora el 52% se define independiente. Eso es gravísimo, porque lo que se perdió en el avance de pensar que podíamos tener una solución orquestada desde afuera, independientemente de que fuera por la vía de la fuerza o no, que la presión iba a ser o a obligar una negociación, nos olvidamos de reconectarnos con la gente, porque el descontento social sigue allí. El 80-81% de la gente no quiere esto, pero eso no son votos opositores necesariamente. El comienzo de la ruta electoral supone reconectar con esa gente y voy más allá. Esta elección que está siendo tan polémica, la de gobernadores, que es un instrumento para conseguir fuerza, puede convertirse, siendo tan dispersa como va, en un primer escalón para ir recuperando ese camino y que nos haga recuperar fuerza, insisto, valga la redundancia, para presionar por una negociación más adelante. Es que precisamente estamos en ese escalón porque tenemos un proceso electoral enfrente. Ahora, yo quiero referirme a algo que tú dijiste y que es fundamental para el entendimiento, que si estamos ante un proceso que va a ser muy largo y por eso el primer escalón, no, perdóname, hay escaleras que tienen 10 eslabones, hay escaleras que tienen 100, depende, o sea, pero también depende mucho de la oposición en lograr que esa escalera sea o medianamente corta o medianamente larga o muy larga, dependiendo de cómo maneje el escenario. Fíjate, si por ejemplo la oposición se divide en 3 bloques, entre los abstencionistas, entre los que votan por un candidato y los que votan por otro, no estamos haciendo prácticamente nada. Es correcto. Ahora, si tú, el abstencionista, lo unes con el que tiene el apoyo a este candidato y el que tiene al otro candidato, pues ya se simplifica el panorama. ¿A qué me refiero? Los esfuerzos por la unidad son los esfuerzos que pueden contribuir a abreviar el camino hacia el cambio en Venezuela. Mientras no haya unidad opositora o unidad democrática de los factores que queremos cambio en Venezuela, más que unidad opositora, de los factores sociales, políticos, económicos, académicos, que queremos, que reclamamos el cambio, si no hay unidad, olvídate de que ese trayecto va a ser corto. Es más, va a ser un trayecto interminable y podremos entrar en un círculo vicioso del cual no salgamos. A lo mejor lo ven nuestros hijos, nuestros nietos, pero no lo veremos nosotros. Sí, y eso me lleva un poco a comentar también, los que critican este asunto, es que esto ya lo hemos intentado. Y a veces pareciéramos olvidar que en una lucha por la recuperación de espacios democráticos como en la que estamos, tú no es que haces una cosa una vez y después no la haces más nunca. O sea, tú tienes que insistir. Claro. Y construir presión internacional como se intentó durante los últimos 2 años. Ha cambiado, sin duda alguna ha habido un giro con la salida de Trump, ahora hay más alineación entre Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. Creo que ha habido algo fundamental que se ha dicho poco. La primera línea de esa declaración conjunta Canadá, Estados Unidos y Unión Europea eso es un problema de los venezolanos. Eso es muy importante porque las soluciones importadas no nos sirven. Yo digo, Jorge, como que alguien tenga un problema conyugal, X persona, ni tú ni yo, por si acaso, tiene un problema conyugal, y entonces resuelve meter a un tercero o a una tercera en la cama para tratar de resolverlo. O sea, eso es cuando tú convocas a que otros países se involucren directamente en la toma de decisiones sobre tu país, bien sea Cuba, bien sea Estados Unidos, bien sea China, bien sea Rusia, bien sea Francia o sea Filipinas, pues estás convocando unos demonios de los cuales después no te vas a poder librar. El demonio de la intervención, de la intromisión en los asuntos internos, y eso hay que cuidarlo. Ahora hay que construir un camino, y fíjate tú, el problema de los resultados. La gente dirá, bueno, pero es que es difícil ganar, ¿qué va a pasar? ¿Que cuántas gobernaciones se pueden ganar? ¿Que cuántas alcaldías? Para mí, aunque tú no lo creas, eso es lo secundario. Okay. Para mí lo primero es ganar como objetivo político la recuperación de la ruta electoral. ¿Por qué? Porque ese va a ser el camino, el primer paso a un largo camino que nos va a llevar a unas elecciones que van a dar un resultado que yo sé que si se va unido y si participa todo el mundo, va a ser favorable a los cambios en Venezuela. Entonces, para mí no es tan relevante cuántas gobernaciones o cuántas alcaldías se va a ganar. Por supuesto, si las fuerzas democráticas ganan la mayoría de las alcaldías, pues mejor, y la mayoría de las gobernaciones, bien bueno. Pero ya el hecho de tener certeza en una línea y no salirse de ella, perseverar, como tú lo dices, ¿verdad? Mantenerse en el esfuerzo, no distraerse por cantos de sirena,
y tener claro la táctica y tener clara la estrategia, ya para mí es una gran ganancia para las fuerzas democráticas venezolanas, porque dejan de creer en pajarito preñado. Yo recuerdo la ultraizquierda en la universidad, perdóname Jorge, Sí. recuerdo Bandera Roja, ellos tenían una consigna, ¿no?, que decía desechar las ilusiones y prepararse para la lucha, y a veces decían desechar las ilusiones y prepararse para los enfrentamientos. Yo creo que hay que desechar las ilusiones y prepararse para el trabajo que hay que hacer, que es el trabajo, digamos, de reconexión con la gente, Sí. de reconexión con la política, de confiar en las propias fuerzas, pero también confiar en las fuerzas de los distintos sectores que acompañan esta lucha, y sobre todo olvidarnos de las soluciones mesiánicas. Aquí el Mesías tiene que ser colectivo. Aquí no hay un Mesías que va a venir, un hombre a caballo desde Roma o de Estados Unidos a resolver el problema. ¿Ves? Eso creo que es fundamental. Dios nos Entender libre. que la solución es venezolana. Dios nos libre de otro caudillo que crea que Además puede de solucionarlo todo. Mencionaste, de pasada en tu intervención anterior, la elección presidencial, la elección que comprometa el poder. El bonito, pues, Ok. el juego del juego. Y además, este giro que ha venido del cese de la usurpación, ahora está en queremos elecciones libres, presidenciales. Me recuerda que queremos elegir. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente, eso fue la campaña que se hizo cuando se planteó las elecciones de gobernador. Ah, correcto, ya en el 88, Claro, pues, Elías 87, Santana, Elías todos esos Santana, yo movimientos mismo sociales. formé parte de ese Claro, movimiento claro. en su momento, en aquella ocasión. Entré ya en la segunda ronda de Queremos Elegir, pero Así ya es. estuvimos haciendo trabajo. Claro, Y por excelente. cierto, después vino Pérez y bueno, y Así es. se abría la posibilidad de elegir nuestros propios gobernantes. Así es. Una reforma importantísima Clave. que pocas veces entendemos. Pero el tema de llegar, que te está planteado ahora, está sucediendo paralelamente a este escenario que hemos visto de unas elecciones, que como dice John Magdaleno, es ideal tener un escenario electoral que coincida con una crisis como Así la que es. estamos viviendo, Así es. porque da oportunidades, Es una abre oportunidad, oportunidades. así Pero paralelamente a ello se está abriendo la posibilidad de negociaciones de nuevo con la mediación de Noruega. ¿Qué sabes de eso? ¿Está en fases incipientes o no? Y más allá de ello, ¿hay actores que pudieran estar buscando que las elecciones no se dieran o desecharlas? Porque lo importante no es eso. Podemos masticar y caminar, masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Eso lo hace la gente inteligente. Yo creo que lo podemos hacer el pueblo venezolano inteligente, y la dirigencia política, a pesar de los errores que ha cometido, también lo es y puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Qué sé de las conversaciones? Que hay que darle calorcito, dejar que se desarrollen, dejar que prendan, ¿verdad? Porque yo he escuchado cosas, me han contado cosas, pero ¿qué sentido tiene, digamos, hablar de un proceso que está en pleno nacimiento? Esto es un proceso muy, muy, muy pequeño. Es más, vamos a pasar de las elecciones y va a continuar el proceso de negociación. Este es un proceso de negociación que no tiene fecha, digamos, que no tiene fecha de culminación, no tiene término. Y es un proceso que tiene sus etapas, ¿verdad? Y tendrá sus momentos y tiene sus actores diversos. Lo importante es la capacidad que tengan los factores nacionales e internacionales que están involucrados en esa negociación, la capacidad de involucrar a la mayor cantidad de sectores venezolanos para que lo que salga de allí sea realmente una oportunidad realmente y un consenso que sea, digamos, motivador de los cambios en Venezuela, porque de lo contrario, pues, no tiene mucho sentido. Uno, oye, mira, que si se están reuniendo, que si hay, a veces le cuentan a uno que si tales avances, por ejemplo, me dicen que hay buenas conversaciones por allí para temas de unidad en torno a unos cuantos estados del país. Me parece que eso es positivo, pero no hay que adelantar mucho más que eso. Lo fundamental es darle calor a ese proceso, o sea, darle calor en el sentido de entender que tiene que haber una solución negociada, o sea, y hay que negociar precisamente con el que no te gusta. Te tienes que sentar con el que te cae mal, te tienes que entender a veces con el que te parece testarudo, con el que te parece terco, con quien no logras un idioma común. Y lo otro es, lo importante, que yo creo que es importante en este proceso de negociación, es la construcción de un idioma común, fíjate tú, para poder llamar las cosas por un nombre con un lenguaje que nos identifica a todos los sectores. Así pasó, por ejemplo, el diálogo entre la guerrilla colombiana y el gobierno. O sea, llegaron incluso a terminologías preacordadas. Así pasó en El Salvador, ¿verdad? Durante la guerra de El Salvador. Cierto. Es decir, esto es un proceso que todavía falta mucho por andar. Esto es un proceso muy lento. Como dices tú, no hace falta, creo que lo has dicho muy claro. Estamos en la primera fase, en los sondeos. Yo te voy a decir una cosa ahora, fíjate tú. En mi casa, hace mucho tiempo y durante mucho tiempo se hicieron reuniones de diálogo. Hace muchos años, mira, ahí estuvieron gente del más alto nivel del gobierno. ¿Ves? No tuvo Maduro de casualidad, pero tuvieron de vicepresidente para abajo. Estuvieron representantes de la oposición.
Y en mi casa hicieron esa reunión. Yo soy periodista y yo tenía el tubazo. Y yo aprendí que a veces, es por mejor responsabilidad con el país, tenemos que tragarnos el tubazo. Es correcto, ¿Ves? es correcto. Y bueno, así es. Es correcto. Por eso es que hoy está hablando aquí Vladimir, el operador. Y está bien que no confiese. Yo también tengo alguna información, pero creo que es importante que el público sepa que esto es un proceso lento, Claro. que puede ser largo y que estamos en la primera fase de construcción de agenda y de confianza. Pero volvemos al tema del poder, porque al final el objetivo que La buscamos cuestión del poder. es una elección presidencial libre. No Así le pongamos, digamos que sea Equitativa, pues. Equitativa. Justa, pues. Pero a veces olvidamos que para que eso suceda, si es que suceda, hay que construir todos los acuerdos, porque si no la elección no se va a dar. Tú sabes que creo yo que es fundamental en todo esto, Jorge, y creo que lo hemos hablado tanto bilateralmente como en estas conversaciones a las cuales tú hacías referencia. Hay que pensar en el día después, porque muchos de los problemas que están sin resolverse es porque no se ha hablado de lo que va a pasarle al que está en el poder del día después, si lo pierde, y qué le va a pasar a la oposición el día después si no gana. O sea, eso es importante, por ejemplo, tenerlo claro. Ajá, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a quedar allí? Sí, como el que pierde esa contienda no lo pierde todo. No lo pierde todo. Y como el que gana, pues tampoco lo gana todo. Y tampoco lo gana todo y puede hacer lo que quiera. Y que haya Así ciertos es. acuerdos que hay que respetar. Porque cambiar un modelo autoritario por otro no tiene sentido. En absoluto, por supuesto que no. Pero para que esto funcione, para bailar ese vals hace falta dos. Así es. ¿Okay? Ahora, yo digo que en esta fiesta que se llama Venezuela, esta fiesta tan dramática, tan trágica, el DJ es el gobierno. El gobierno es el que pone la música. ¿Ah? ¿Entiendes? Y el gobierno tiene la responsabilidad de crear las condiciones también, de contribuir a crear condiciones para que ese diálogo funcione, que no sea una burla, no burlarse de los actores, Bueno, eso no iba, burlarse de su justamente. propio pueblo que también espera diálogo porque necesita resolver el problema del combustible, necesita resolver el problema de la salud, necesita resolver el problema del ingreso y sabe que a partir de las negociaciones es que eso puede fluir, porque sabe que con el gobierno solo no puede. A eso iba. ¿Entiendes? El escepticismo es enorme Claro. en el país, gigantesco. Es más, estoy seguro que tanto tú como yo somos en principio escépticos por lo que tú acabas de decir. Por supuesto. ¿Cumplirán? ¿Serán en serio estas cosas? Y entonces mi pregunta, que a lo mejor que es difícil de responder además y asegurarla, ¿qué incentivo puede tener ese aparato de poder que no es monolítico? Hay tensiones. Las hay, pregunto, sí o no. Hay gente interesada, hay factores civiles, factores militares dentro del chavismo interesados en un nuevo acuerdo para Venezuela. ¿Tú sientes que eso es factible? Yo sí creo, porque además yo me atrevo a decir que hay un chavismo, incluso en la dirigencia, que está oprimido también. Que Qué son interesante. parte de los oprimidos, porque son víctimas de extorsión política, son víctimas de represión, son víctimas de injusticia, son excluidos, ¿verdad? Y ellos también, en el fondo de su corazón, reclaman ese cambio y de alguna manera no te lo piden, pero tú sientes que están necesitados de que existe una alternativa democrática que les permita a ellos también jugar a la política en la cual ellos lucharon hace mucho tiempo y que era una política en la cual, a pesar de todas las dificultades, pues te podías expresar, había condiciones para el debate, había condiciones para contarse, ¿verdad? Como por ejemplo tú ves el proceso interno del PSV, ¿verdad? Proceso donde yo tengo mis amigos allá adentro, y no niego, tengo muchos amigos en el PSV como tengo muchos amigos en la oposición. Yo soy de oposición, obviamente, o sea, estoy opuesto a este gobierno, no milito en partido, pero me siento opositor al estado de cosas que vive Venezuela. Y tengo gente con la que compartí muchos años allí. Y, por ejemplo, hay personas como Elías Agua, compiten en un proceso y de repente les dicen que por una decisión de arriba, pues no pueden continuar. Y se traga ese sapo y sonríe a la cámara, ¿verdad? Sí, sí. Y yo me pregunto, ¿Elías de verdad se sentirá bien de corazón con esto que está pasando? El caso Arias Cárdenas, por ejemplo, que también obtuvo una muy buen resultado en el Zulia y le ordenan que se quede. Y él lo asume, ¿verdad? Ellos lo asumen porque, bueno, tendrán sus razones para asumirlo, pero yo sé que en el fondo ellos sienten que se ha cometido una injusticia y además no solamente con ellos, sino con la gente que votó por ellos, que es lo fundamental, porque si es un tema de una persona no importa, pero y los apoyos que tú recabaste y lo que tú representaste para la gente. ¿Qué falta? Fíjate tú, ¿qué está faltando para que esas señales, podemos llamarlas fisuras, es natural, ha sucedido a lo largo de toda la historia. Claro. Todo, desde los emperadores romanos hasta las últimas dictaduras, siempre hay fisuras dentro de esos aparatos de poder. La Unión Soviética se desplomó Pero claro, como un castillo de naipes. pero como un castillo de naipes. Y bueno, y ahí hubo una punta de lanza, Gorbachev y quienes estaban con él, que estaban promoviendo esos cambios. Pero para que eso suceda hace falta un nuevo orden. ¿Cómo recupera
la oposición que quiere construir ese nuevo orden, la confianza con estos actores. Porque siento que a veces, cuando tú mencionas ejemplos como el de Cárdenas, como el de Arias Cárdenas y como el de Elías Agua, ahí como que la esperanza de que, bueno, ahora sí, se pusieron bravos y ahora ellos mismos le van a dar el palo cochinero al chavismo. Fíjate tú, por ejemplo. Eso no funciona Eso no así. funciona así, como tampoco funciona la fórmula de que cuando una persona está reclamando su caja CLAP, ¿verdad? O el dirigente sindical que está reclamando que lo pusieron preso, o que está reclamando que lo despidieron de la empresa, o que les redujeron el salario, o que les quitaron los bonos, o que no les discuten la contratación colectiva, pues se les diga desde aquí, bueno, sigue votando por Chávez, ¿quién te manda? Ahora cálatela, ¿entiendes? Es una estupidez, pero lamentablemente eso tiene mucha fuerza todavía porque pareciera que no estamos buscando justicia sino venganza en muchos casos, ¿no? Entonces estamos buscando pasarle la factura al otro por sus errores o por sus inconsecuencias y resulta que lo que hay que hacer es más bien, bueno, caramba, hacerse para que el cambio tenga viabilidad, bueno, hacer que esas personas vean en el campo democrático una oportunidad también de ellos. Sí. De ellos, fíjate, a mí, que vean una pista de aterrizaje. ¿Tú sabes cuántos años tengo yo que salí del gobierno? Yo salí del gobierno en el año 2007. Renuncié por la reforma constitucional. Sí, entonces todavía me dicen que si soy esto, que si soy aquello. Uy, cómo no. Bueno, que no me dicen, ¿verdad? Yo tengo amigos y socios que van a estar molestos cuando vean esta entrevista. Bueno, seguramente. Bueno, y les mando un abrazo, ¿vale? De reconciliación. Bueno. Pero es que si no lo logramos entender, no lo vamos a resolver nunca. Exacto. Entonces, fíjate. Ismael García, por ejemplo, y otros que vienen del chavismo. Henry Falcón. ¿Ves? Que Henry ha podido quedarse cómodamente en el chavismo si hubiera querido. Y yo mismo también me hubiera podido quedar, ¿verdad? Pero fue consecuente con su manera de pensar, pues con las inquietudes que lo movieron a dar el paso, como me sentí yo obligado a hacerlo cuando quisieron cambiar la Constitución en el año 2007. Y ahora vayamos al otro espectro. Sientes en el liderazgo opositor, al final, digamos en las figuras más emblemáticas, claves, la comprensión de ese fenómeno, de que podemos estar juntos y construir una realidad nueva. Mira, no lo siento. Lamentablemente, no lo siento porque, fíjate tú, aquí es posible que alguien de Voluntad Popular se reúna entre gallos y medianoche con el gobierno. Alguien de Primera Justicia, el G4, se reúne, la llamada mesita se reúne con el gobierno. No hay problema, ellos se comunican. Pero qué difícil es que se reúnan todos y se pongan de acuerdo. Caramba, mira, tenemos este objetivo superior, vamos a trabajar por esto. Entonces pareciera que hay más prurito de reunirse con el igual tuyo, con el que tiene coincidencias contigo, pero que te compite por espacio, que te compite por liderazgo, que con el gobierno al cual estás enfrentando. Entonces, me parece que eso es una falta de madurez política y falta de compromiso histórico. Fíjate tú, el caso de la oposición chilena, es muy importante recordarlo. Y bueno, yo fui enemigo político de Carlos Andrés Pérez, bueno, de muchacho pues. Pero Carlos Andrés Pérez jugó un rol fundamental en la unidad de la oposición chilena. Y el presidente Lagos tuvo la grandeza de decirle a Patricio Aylwin, yo tengo el apoyo popular, tengo los números, pero para que esta cosa camine hacia la democracia, usted tiene que ser presidente. Qué bueno que acabas de mencionar ese ejemplo, porque independientemente de que ningún proceso es exactamente igual a otro, pero la figura de un interregno, de una transición de un hombre o mujer aceptado por ambas partes, es algo que quizás a lo mejor es demasiado prematuro para conversarlo. Pero hay que soñarlo. Pero hay que soñarlo. Así es. Porque puede ser necesario. Claro. La figura de Aylwin, aun cuando, como tú bien dices, Lagos tenía ganas de selección. Y además Aylwin fue una figura de la dictadura en su comienzo, cuando la democracia cristiana apoyó el golpe contra Allende. Algo de lo que poco se habla, por cierto, en Venezuela es eso, ¿no? Al igual que el tema de, por ejemplo, introducir algo que a mi juicio sería la primera vez que lo digo públicamente, una idea que no es mía, pero la ha tenido siempre entre pecho y espalda. Quizás en este proceso de negociación una de las cosas claves que hay que poner y que sorprendería el juego, más allá de dame garantías y tú te tienes que ir y dame la llave y yo te doy. Dame la llave de Miraflores, mira, vamos a hacer una reforma constitucional para una doble vuelta electoral. Exacto, para tener un gobierno de mayorías. ¿Okay? Somos de los pocos países en la región, sino el único que no tiene la doble vuelta electoral, el balotaje para la elección presidencial. Eso me parecería formidable, porque implica que el que gana necesita hacer coalición para poder ganar en una segunda coalición vuelta. Y acuerdos. Y acuerdos políticos, que son fundamentales. Claro, sí. Los contrapesos. Mira, yo te voy a decir algo. De mi pasantía por el chavismo, de mi vivencia todos estos años, yo te puedo decir que aprendí de la democracia a partir de lo que no se debe hacer y aprendí de economía a partir de lo que no se debe hacer. Son grandes lecciones las dos. Es bueno que lo comentes porque recuerdo más de una vez, sería demasiado largo aquí hablar de eso, pero más de una vez, estando estuve allá, digamos, en los predios del chavismo, te tocó preguntarme a mí sobre los temas de los grandes errores que se estaban cometiendo con el tema económico. Y yo sé que a veces uno que dan ganas de meterle el dedo en el ojo, ¿no? Pero no, yo creo que ya está bueno buscar culpables. Eso ya vendrá por otro lado. Claro, hay que buscar soluciones. Así es. Volvamos al plano electoral que tenemos por delante. Claro.
Hablaste de unidad, Unidad. es decir, tener candidatos que tengan, Claro. que sean de consensos. Pero también tenemos que demostrar que a diferencia del pasado, como fue en el 2015, la coalición opositora es algo más que una coalición electoral. Tiene que haber un sentido de dirección y de propósito, que pareciera que eso nos falta. Claro, aquí falta un programa político, por ejemplo. Sí, ¿verdad? ¿dónde Un está la plan, alternativa? Un ¿no? plan de vuelo, no lo hay. Y se hizo un gran esfuerzo con el Plan País, pero seguía siendo el plan de la mitad del país. Por supuesto. No así porque es. fueran malas las propuestas. Sino Quien por te lo- habla fue parte de eso, además, sino porque no se discutían con el otro lado. Así Y es. si no hay discusión con el otro lado, no va a ser viable Claro, más de adelante. acuerdo Entonces contigo. creo que hay que crear ese consenso. Es una especie de plan de la patria al revés. Eh, bueno, no, en el no sentido llegaba tanto, en el pero sentido de que eran de un sector muy de un sector muy, muy específico de la muy población. específico, Aún cuando pero me que- consta que estaban allí contenidos grandes propuestas de inclusión, me consta, pero si tú Lo que pasa es que tampoco era viable porque estaba atado a una estrategia que no iba a cuajar, no cuajó, que lo dijimos desde el comienzo. O sea, yo, por ejemplo, nunca creí en ese trauma, en el mantra, el que mantra. terminó siendo un trauma de los 3 pasos. Fíjate que me confundí. Fíjate tú, yo nunca creí en el mantra de los 3 pasos y siempre lo dije. Siempre lo dijiste. Siempre lo dije, ¿verdad? Siempre lo Y bueno, ese plan país estaba pegado con cola a esa estrategia que, a mi modo de ver, fue equivocado y le trajo grandes costos políticos a la oposición venezolana. sí. Pero bueno, ya no, como tú dices, no vamos a pasar tanta revista a esto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo concentrarnos? Bueno, concentrarnos primero en unas líneas maestras, pues. ¿verdad? Yo no creo que sea imposible que exista en Venezuela un plan de vuelo en el cual quepa Henry Falcón, quepa Leopoldo López, quepa María Corina Machado, quepa Bernabé Gutiérrez, quepa Capriles, ¿verdad? Quepa Juan Barreto, por ejemplo, que son fuerzas. Bueno, yo creo que puede haber un plan, una línea que pueda servir de punto de ¿Crees que las encuentro. propuestas electorales en los espacios que van a estar en discusión próximamente, en unos meses, 5 meses, deben ir hacia ese objetivo, que el Pero por lenguaje supuesto. sea inclusivo? Mira, yo diría, Gente como tú para Caracas, por ejemplo, para o a Libertador. donde sea, fíjate tú, por ejemplo, yo diría lo siguiente, unidad o nulidad. Si nosotros no vamos unidos, cualquier esfuerzo va a ser nulo. Si no hay una gran unidad, ¿verdad? Que sea capaz de arropar a la mayor cantidad de sectores. Porque les estamos sirviendo la mesa al gobierno para que haga fiesta con nosotros, que haga fiesta con el sentimiento de cambio que hay en Venezuela, ¿verdad? Claro, y la abstención terminó siendo el combustible, Sí. el lubricante, mejor dicho. La abstención terminó siendo el lubricante, la maquinaria electoral del PSUV, y la división será el combustible que la ponga a andar, esa maquinaria electoral del partido. Entonces, caramba, si no hacemos el esfuerzo, fíjate, tú mencionaste Caracas, a mí se me han acercado algunos eso te lo partidos, pregunté. individualidades, me han preguntado que si yo estaría dispuesto a ser candidato en Caracas. Bueno, mira, yo no ando buscando eso, ¿verdad? Yo no ando buscando eso. Ahora, si mi nombre llegara a ser un factor de acuerdo, tampoco le voy a sacar el cuerpo a esa responsabilidad, porque creo que a veces hay que dar el paso y asumir una responsabilidad. Si se da esa oportunidad, pues creo que también hay buenos nombres en Caracas, hay muy buenos nombres. Yo diría que todos los candidatos que han surgido tienen algo que aportar y tienen sus méritos, ¿verdad? Sí, Y hay otras figuras como, por ejemplo, Chugo Torrealba, que no ha querido asumirlo. Me parecería asumirlo, pero me podría parecería ser una figura interesante. excelente, ¿verdad? Además, tenemos una coincidencia de peinado que sería buena. Ahora, si mi nombre lograra reunir apoyos, consensos que sean suficientes como para uno dar el paso, pues yo no tendría ninguna duda en hacerlo. Pero eso no depende de mí, depende de todos los factores. Yo tampoco voy a andar tocando puertas por ahí pidiendo apoyo porque yo no estoy buscando ese candidato. Si se da la oportunidad, pues evidentemente asumiría ese compromiso. Más que con los caraqueños es con el país, porque yo creo que se trata es de ir reconstruyendo la ruta electoral y eso hay que hacerlo participando y cada quien participando hasta donde pueda participar. A lo mejor tú mismo puedes ser candidato en algún municipio, por ejemplo. O podría estar en el Consejo Legislativo de Miranda, por decirte un nombre ahorita, por ejemplo. Yo creo que el país entró en un proceso en el que nadie puede decirle que no a una responsabilidad. Si se histórica presenta la cuando se oportunidad, yo no la presenta. ando buscando, no ando cazando. Y celebro que pero hayas sido sincero con eso, porque además creo que pues, tienes mucho que hacer, mucho que dar. Bueno, todos tenemos. Ahora cuando nos faltan cosas que hacer, aún cuando viene una generación nueva detrás de nosotros, todavía nos quedan unos 20 o 25 añitos para Bueno, hacer Dios cosas. quiera. Yo, por hacer ejemplo, si cosas me preguntan buenas si por el quieres ser país. candidato, yo digo, mira, yo no voy a decir esta bueno beberé. Ahorita no estoy muerto de sed por eso, pero si se da la oportunidad, pues lo digo de una vez. En estos giros que ha dado la política, sobre todo diría desde enero de este año, yo quizás el momento en el que empezaron a moverse las cosas, no por eso, sino porque fue un emblema, fue la reunión de cámaras, gobierno, Sí, etcétera. buen paso. Luego el asunto del acuerdo por parcial de algunos actores en el CNE.
vimos actuar un actor nuevo, la sociedad civil autónoma e independiente. Así ¿Qué es. opinión tiene sobre ese juego? Mira, muy positivo, porque fíjate, por ejemplo, gracias al esfuerzo, entre otros factores, del Foro Cívico, se logró mover la opinión en favor de promover la participación en la selección del proceso de escogencia de los miembros Correcto. en el proceso de escogencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso fue muy importante porque parte de las condiciones era tener personas confiables, capaces y dispuestas a dar la pelea en el Consejo. Y ahí dentro de todas las limitaciones, es mejor tener a Enrique Márquez y tener a Roberto Picón que no tenerlos en el Consejo Nacional Electoral. Sin duda alguna, ¿verdad? sin duda alguna. Es más, yo conozco al nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral y sé que es chavista, es militante del chavismo. Lo conozco en la universidad porque militamos juntos en la universidad. Y bueno, yo espero de él, y te repito lo que dije al comienzo de los días de su elección, espero de él que cumpla con la Constitución, que cumpla sus compromisos, y no lo veo en la tónica de, por ejemplo, de hacer fraude, de hacer trampa. Tiene su corazoncito, pero también creo que tiene un límite moral que se va a expresar y espero yo que se exprese. También debemos entender probablemente de que así como el propio Maduro dijo, se acabaron los protectores, también tenemos que entender que quien logre una alcaldía o una gobernación no es para que al día siguiente tome Miraflores. No, obviamente. Tampoco. Porque esa no es la idea. Tampoco, no se trata de eso. ¿No? O sea, no se trata, yo no creo que la estrategia electoral deba ser una maniobra distraccionista para volver a la ruta insurreccional. Me parece que sería terrible, sería suicida hacerlo. Por eso me parece que los esfuerzos de la sociedad civil van dirigidos precisamente a rescatar la ruta electoral. Por eso te hablé de queremos elegir, porque fíjate, ¿ves? No solamente queremos votar, queremos elegir. ¿Ves? Es correcto. Elegir al mejor alcalde, al mejor gobernador, al mejor presidente, a los mejores diputados. O sea, el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir, a incluso escuchar las distintas ofertas. Por ejemplo, el tema de los medios es clave. Aquí hay un problema, por ejemplo. Aquí hay medios, portales digitales que están cerrados, que están bloqueados, ¿verdad? Por una actitud del gobierno, ¿verdad? Por una actitud de censura, de impedir que se expresen los distintos puntos de vista presentes en la sociedad. Pero también, por ejemplo, hay medidas como, por ejemplo, el hecho de que Globovisión no pueda estar al aire. Yo diría, un escenario ideal sería, caramba, que el pueblo venezolano recupere su derecho a ver lo que le dé la gana. Por supuesto. Claro, llámese Globovisión, llámese NTN 24, por poner dos extremos de la comunicación, ¿verdad? Es decir, aquí hay que crear condiciones para que los medios sean precisamente el espacio de mayor libertad de expresión y no de menos libertad de expresión, porque entiendo la situación que se vive. Yo trabajo a diario con eso. Sé lo que es la censura, sé lo que es la autocensura, sé la responsabilidad que tenemos los periodistas de no callarnos una gran verdad que queremos decir, pero también tenemos que sopesar el daño que le puede hacer al medio, a nuestros compañeros, los camarógrafos, a la gente que trabaja a la hora de decir todo lo que queremos decir. Entonces, a veces se trata de preservar pequeñas rendijas. Pero en el caso de la participación electoral, tenemos que exigirle al gobierno, en primer lugar, que democratice el acceso a los medios públicos. Y en segundo lugar, que levante la censura, que cese la censura contra los medios digitales. Esto es fundamental para que tengamos un debate democrático. Sin duda alguna. Creo que el tema de los medios, que vuelvan a ser medios. Que vuelvan a ser medios, para todo el que quiera expresarse, claro. Es fundamental. Vladimir, me encantaría seguir hablando de muchos temas, pero ya estamos entrando ya en la fase final. En la recta final. En la que son, y mira que yo vengo del chavismo y me gusta encadenarme, así que... bueno, si me preguntas a mí, podemos estar aquí 1 hora y media aquí más conversando. Pues, ¿no? Yo creo que son muy valiosas las opiniones que has dado, porque además, insisto, eres un operador, conversa con gente. Yo creo que conversa con gente en el chavismo y con gente que está fuera en la oposición, quizás con el único que no has conversado es con el propio Maduro, como tú mismo acabas de decir. Pero, bueno, vale, yo estudié con él en el liceo, por ejemplo, ¿no? Hace unos meses, con motivo de mi regreso al canal, que intercambiamos un mensaje de voz. Pero ya es algo. Algo es algo, ¿no? Un voice message. Ahora, fíjate tú, como digo yo, una cosa es Nicolás y otra es Maduro. Yo soy amigo de Nicolás. Okay. Es igual como digo de mi hermano. Yo tengo un hermano que es ministro. Yo con el ministro no hablo, con mi hermano hablo todos los días. Tiene una forma muy particular de decir las cosas, porque además lo mantiene en el terreno del humor, pero que generalmente son cosas que además son muy serias. Claro, yo creo que ahí hay... tenemos mucho camino a andar para poder remendar la confianza que se ha perdido entre los actores en el país. Pero hablando de confianza y de recuperarla, esa primera de las últimas 3 preguntas que hacemos tiene que ver con algún evento que a ti te haga pensar que ser optimista con el futuro inmediato del país. ¿Algún evento o algún hecho que haya sucedido recientemente? Hay varios.
Uno de ellos, tú lo mencionabas, la reunión de Fedecámaras con el gobierno, por ejemplo. Ah, sí. Me parece un hecho importante porque Fedecámaras fue estigmatizada por lo que hizo Carmonestanga, pues, por ponerle nombre y apellido. ¿Verdad? Lo que hizo por Carmonestanga se convirtió en una sombra que persiguió a Fedecámaras y la sigue persiguiendo. Y sin embargo, pues. Sí, yo creo que lo va a perseguir por 100 años más. Quizás va a ser así. Va a ser siempre un latiguillo político cada vez que haya alguna pero lo evento. importante es, no es que no se haga uso del latiguillo, sino que a pesar del latiguillo, pues se den las conversaciones. Me parece, por ejemplo, que a partir de las gestiones de los Jorge en Fedecámara comenzó ese proceso de apertura, pues, tanto del gobierno como del sector privado para conversar, y me parece muy positivo. Eso me pareció muy importante. Lo otro es, por ejemplo, me da mucha esperanza esta visita de la Comisión Técnica de la Unión Europea. Por ejemplo, me parece una visita, todavía es muy prematuro, ¿verdad? Es como un fueguito, una pequeña llama que está ahí, que hay que darle calorcito también, pero me parece muy positivo porque muestra un cambio de la comunidad internacional, ¿verdad? Y fíjate tú, yo creo que los factores de la comunidad internacional tienen que ayudar a resolver el problema, no resolvernos el problema, tienen que ayudar a resolverlo, ¿verdad? Ayudar a que los venezolanos encontremos el lenguaje, los modos de entendernos, de ponernos de acuerdo y de encontrar una solución política al conflicto venezolano. Y finalmente, fíjate tú, el otro tema es que la comunidad internacional tiene que escuchar otras voces, ¿verdad? Sí. Y lo otro, caramba, ya lo están haciendo afortunadamente. Que por eso te digo que es importante. Yo veo los giros en la administración Biden, ¿verdad? Por mucho que le haya mandado el saludo a Guaidó en el 5 de julio, pues la política dice que están haciendo otras cosas, la práctica dice que están haciendo otras cosas, ¿verdad? Están en una estrategia en común con la Unión Europea que me parece muy positivo. Sí. Ahora, del gobierno, mira, todo está por verse, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque por mucho que hagan anuncios, por mucho que den paso, tienen que vencer la tentación de traicionarse a sí mismos. Tienen que vencer la tentación de caer en esta cuestión como el tema del alacrán, ¿no? Tienen que domeñar su naturaleza para que efectivamente puedan pensar en el día después. Sí, y hay que construir los incentivos para que eso suceda. Y hay que construir esos incentivos. Todos, los positivos y los negativos, porque al final son dos tipos de incentivos los que tienen que existir. Y ahora es que hay sapos por tragarse en este país. ¿Cómo no? Tenemos muchos sapos que tragarnos, todos, ¿no? ¿Alguna palabra o frase que defina el momento actual? Bueno, te lo dije, estamos en el primer escalón de la recuperación de la ruta electoral, ¿verdad? Okay. Pero diría, recordando un eslogan de la vieja república, de la cuarta república, de uno de los gobiernos de la cuarta república, no sé si fue de Caldera o qué era, pero yo lo recuerdo mucho de carajito, cuando yo era chamo, que decía, falta mucho por hacer, pero estamos trabajando. Yo diría que estamos en eso. Eso no recuerdo quién era esto. Sí recuerdo el de Teodoro Pecó, porque estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Así es. Yo quisiera decir que todavía no siento que vamos bien. Faltan algunos temas, pero hay algunas cosas que están empezando a ordenarse. Bueno, porque ya sabemos por lo menos que por dónde no es. Es correcto, sí, esperemos que no caigamos de nuevo en esa metodología que no nos llevó a nada, o en esa visión pues, de resolver las cosas de la noche a la mañana. Aunque Luis Herrera decía que el que va a caer no ve el hueco. Esperemos que podamos tener ojos abiertos para no caer en esos huecos. Correcto. Esta pregunta es presentada por Gama. Sin ti no hay nosotros. Y finalmente, con el corazón en la mano, ¿cómo estás viendo el futuro de Venezuela? Bueno, mira, a mí me preocupa más qué hacemos en el presente para tener futuro. Más que ver el futuro en adelante, porque ver el futuro es un albur, ¿verdad? Hay que actuar en el presente. No anclarnos en el pasado, sino actuar en el presente para que podamos hablar de un buen futuro, porque el buen futuro se construye minuto a minuto, ¿verdad? Ahora, ¿qué veo en el futuro? Por supuesto, inevitablemente, el cambio, ¿verdad? No sé si yo lo podré ver, pero yo lo avisoro, lo oteo en el horizonte que Venezuela va a cambiar porque, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y a veces se nos olvida, y en eso es tu formación marxista, digamos, lo debes refrescar, las condiciones objetivas. Así es, por supuesto. El país invivible como lo tenemos. Así es. En este momento que estamos grabando este programa, todavía no sabemos si se están echando plomos en La Vega y en otras partes del país. O sea, esto ya no le sirve a ninguno. Esto ya no, ni a Tirios ni a Troyanos. No nos sirve. No nos sirve. O sea, a lo mejor da para más, pero es insufrible, o sea, es una situación insufrible. Incluso, fíjate, yo, si me considero solidario con un proyecto político, es con el proyecto de país que está contenido en la Constitución. Y yo sé que mucha gente de la base del chavismo cree en ella todavía y siente que es su asidero frente al presente y frente al porvenir. Entonces, yo creo que esa Constitución, que se convirtió en una Constitución de todos los venezolanos en el 2007, tenemos que hacerla carne viva, que tenemos que hacerla realidad. Yo creo que el proyecto de país está contenido allí. Solamente con que pensemos en cumplir la Constitución, pues
creo que ya Volver a la norma constitucional. estaremos pensando ya en una Venezuela mucho correcto. mejor, por supuesto. Es perfectible la Constitución, tiene muchos errores, pero Bueno, Vladimir, yo diría como una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. correcto, como pasa con algunas damas. Así es, como Las pasa con cosas se algunas enamoran. damas. Así es. Agradecido, Vladimir. Gracias a ti, Jorge. Aceptado el reto que Así hiciste es, para esta por supuesto, conversación vale. y agradezco Y, muchísimo. y esto continuará en Vladimir a la 1, en punto, en Unión Radio, en Con fin. todo gusto podemos hablar ahí de algunas cosas que estamos A la haciendo. carta. Y agradecido por tu tiempo, no solamente para el programa, sino por lo que haces. Yo sé que mucha gente critica, que entonces no cree, pero son actores como tú y tantos otros que no están, a lo mejor, digamos, son tan visibles ni son los líderes, digamos, que van a dirigir el país, pero son claves para rearmar este tejido y que volvamos a ser un país que crea en todos sus factores y que sigamos adelante. Te puedo echar una jaladita de mecate en público. Eso no se debe hacer, pero échale pichón. Fíjense ustedes, este programa, esta iniciativa que está tomando mi amigo Jorge Botti, indica lo valioso que puede ser un expresidente de Fede Cámara. Oye, te agradezco muchísimo. Así Vladimir, mi amistad siempre, es. Igual, hermano. mi respeto y que hagamos trabajando. Así es. Gracias. Gracias a ustedes por su atención.